Vamos a dar inicio este día a nuestra meditación propia de los ejercicios para que vayamos entendiendo el misterio del amor de Dios. Les invito primeramente a iniciar con nuestra oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, haz que, iluminados por el Espíritu, gustemos de la noción de sus divinos consuelos, por Jesucristo nuestro Señor. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos ustedes bienvenidos, queridos hermanos, desde este lugar, desde la capellanía de la Inmaculada, a los pies de nuestra Madre Santísima, la Virgen Inmaculada, para continuar nuestro camino de reflexión, para ir descubriendo el plan de amor de Dios para cada uno de nosotros. En este segundo tema de ejercicios de esta Cuaresma importante, llevamos el tema de los novísimos: muerte, juicio, infierno y gloria. Importante es que al meditar el tema de el momento final de nuestra existencia, sepamos que pasar de esta vida a la eternidad es la gracia más singular del ser humano. El ser humano tiene una vocación y su vocación es de eternidad. Y es con lo que iniciamos en la reflexión del día de hoy, antes de considerar lo que significa el juicio que todos viviremos al final de nuestra vida. Cada uno de nosotros seremos juzgados y el juicio sobre todo estará centrado en el amor. El juicio es como base fundamental el amor, lo que reinará en ese momento cuando venga el juicio particular. Habrá dos juicios: el juicio particular, que es el momento que cada uno tiene al momento de su muerte para este mundo. Pero vendrá un día y la fe católica, el credo, la proclamación de la fe, así lo hemos recitado y continuamente cada domingo lo proclamamos. Creemos en la resurrección de la carne y en la vida futura. Como cristianos creemos que resucitaremos al final. Así como Cristo resucitó, también los que mueren en Cristo resucitarán al final de los tiempos. Experiencia maravillosa es el que podamos un día llegar a gozar no solamente con el alma, sino también con el cuerpo glorioso de la presencia de Dios. Y para ello tenemos que ser juzgados al final y juzgados en el amor. Primer punto de reflexión: llamado de Dios, vocación de eternidad. Desde toda la eternidad hemos sido llamados a ser conscientes de ello, y esto implica un compromiso evangelizador. Hemos sido llamados. Dios es el que nos ha llamado. Nos ha llamado primeramente a la existencia. Una vez que hemos sido llamados a la existencia, es para que nuestra vida se prolongue por toda la eternidad. El bautismo nos consagró para la misión de hacer presente en el mundo el reino de Dios. Es por eso que en el documento de Aparecida los obispos nos llaman a ser conscientes de nuestra vocación de discípulos y misioneros, de ser evangelizadores, de llevar la buena nueva de salvación. Cada uno de nosotros estamos llamados a prolongarnos eternamente, pero para poder llegar a la meta final y ser juzgados en el amor y encontrar en el juicio el beneplácito de Dios, tenemos que haber pasado antes un compromiso de evangelizador, de llevar la buena nueva a los demás. Decían los apóstoles en los primeros tiempos de la iglesia: no podemos callar lo que hemos visto y oído. No podemos callar. El cristiano que ha recibido en su vida la experiencia del llamado de eternidad sabe que debe llevar a todos los hombres el mensaje de salvación.
Y es entonces cuando siente el anhelo de que Cristo sea amado, de que Cristo sea conocido en todos los rincones de la tierra. Es por eso que tenemos el testimonio de los grandes hombres evangelizadores, como el gran siervo de Dios, el Papa Juan Pablo II, quien como misionero incansable llevó a todas partes el mensaje de vida. Como San Rafael Guízar y Valencia, el obispo de Michoacán, que fue obispo de Jalapa, Veracruz, misionero incansable según el corazón de Cristo, que cuando el tiempo de la revolución, de la persecución religiosa en México, se extendió a Cuba, Colombia, Estados Unidos, Guatemala, para llevar por todas partes el mensaje de salvación. Y en el tiempo de la persecución se disfrazaba hasta de sortijero, de andar vendiendo entre los soldados sortijas para poder así, disfrazado, auxiliar a los que caían en la guerra. En algunas ocasiones se le vio su sombrero cercenado de balazos y a él no le pasó nada porque en el nombre de Cristo Jesús sabía que llevaba el mensaje de vida, el mensaje de salvación, y eso lo llevaba a predicar con empeño, aún en medio de las balas, en medio de la persecución, en medio de la guerra. Y cuando misionaba, como en algunas ocasiones que estuvo misionando en Colombia, en Cuba, lo quisieron alguna vez envenenar, y después de tomar el veneno, las personas que quisieron envenenarlo tuvieron que caer de rodillas para pedirle perdón porque el veneno no le hizo ni siquiera una irritación intestinal. Después de haber tomado el veneno, se puso con el acordeón a alegrar a los que lo iban a envenenar. Y después de rodillas le pidieron perdón porque habían intentado matarlo. Pero para quien vive en Cristo Jesús, la muerte no existe. Es solamente el cumplimiento del Evangelio, el Evangelio que había dicho a los evangelizadores: tomarán veneno y no les hará daño, impondrán las manos a los enfermos y quedarán curados. Ese es el cumplimiento fiel de quienes predican el Evangelio de la vida. Caminar, queridos amigos, queridos hermanos, hacia la meta de nuestra existencia, en este camino de encuentro para llegar al juicio particular y al juicio universal, es caminar en la certeza de que somos seguidores de Cristo y de que Cristo actúa en nuestra vida, y es el compromiso que debemos llevar en nuestra vida de peregrinos. Debemos tener algo muy cierto: existimos para la misión evangelizadora. ¿Cómo urge hoy, y la iglesia así lo ve, tener discípulos y misioneros? Pero para poder ser discípulo y misionero tienes que vivir la experiencia de Cristo vivo, de Cristo resucitado, de Cristo glorioso que ha comprado tu vida y que te ha llamado para que des frutos de vida eterna, frutos de santidad. Estamos llamados como los primeros discípulos a estar con el Maestro, a compartir con Él la intimidad. Somos al mismo tiempo enviados para anunciar con las palabras y con las obras que no hay otro Dios fuera de Él. El mundo de hoy necesita saber que no hay otros dioses, solamente existe un solo Dios verdadero, y que tenemos que estar ciertos de aquellas palabras de Jesús, de las palabras también de toda la Sagrada Escritura: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esa es la vocación que tú tienes, para que puedas llegar al final de tu vida al juicio como abrazo de amor. El juicio no deberá ser para el evangelizador un momento trágico, dramático. El juicio particular debe ser para los evangelizadores un motivo de gloria, un motivo de alegría, porque llevamos el mensaje de la vida y nos encontramos con el Dios de la vida, quien nos va a juzgar en el amor, en lo que hayamos hecho en bien de nuestros hermanos. Decía el apóstol Pablo: llevamos sin embargo este tesoro en vasos de barro. Llevamos un tesoro muy grande, que es el tesoro del Evangelio, pero lo llevamos en vasos de barro, porque es precisamente ahí, en esa experiencia de nuestra fragilidad y de nuestra debilidad, donde vamos llevando por todas partes el mensaje de vida.
Cristo es el Dios de la vida. Es grande y sublime nuestra vocación cristiana. Somos llamados a seguir a Jesús, a seguir a Cristo. Jesús le dijo a los apóstoles: ven y sígueme. Hoy a ti, querido amigo de Luz Católica María Visión, querido amigo de esta cuaresma de ejercicios espirituales en el que tú compartes la alegría de ser llamado por Dios para experimentar el final de tu vida como una experiencia gozosa del camino de la vida. El Señor te dice a ti hoy: ven y sígueme. Recibe el llamado de Dios. El Señor te está llamando hoy para que lo sigas, para que te asemejes a Él, para que hagas tuyas las mismas actitudes, los mismos sentimientos de Cristo Jesús. El Señor les dijo un día a los apóstoles: seguidme y haré de ustedes pescadores de hombres. Esa es la vocación, esa es la misión, ser pescadores de hombres. Pero, ¿qué implica este seguimiento? ¿Qué implica para cada uno de nosotros seguir a Cristo? Implica primeramente enamorarse de Él. Nadie puede seguir a alguien a quien no ama. Una vez que tienes un encuentro vivo y personal con el Señor tiene que cautivar tu corazón. El Señor cautiva tu vida y es entonces cuando tú puedes seguirlo. Alguien me decía en alguna ocasión, una persona que me traía a una jovencita y me decía: padre, denle un consejo, porque no quiere ir a misa, porque no quiere asistir a practicar en los sacramentos. Y le pregunto a aquella joven: ¿por qué no quieres ir a misa? Es que la misa me resulta muy enfadosa, muy aburrida, se me hace muy larga. Y le digo: ¿sabes lo que te está pasando? Y le digo a cada uno de ustedes, queridos amigos, lo que nos está pasando al mundo de hoy es que hemos perdido el amor primero, el amor divino. Ya Dios no está en el centro de tu corazón. Y si Dios no está en el centro de tu corazón, si no amas a tu Dios, ¿cómo no vas a sentir tediosa la misa, la oración? No vas a poder sentir la alegría del encuentro con Dios porque has perdido el amor de Dios. Y qué terrible es perder a Dios, porque perdiendo a Dios lo pierdes todo. Porque solamente Dios basta, decía Santa Teresa. Solo Dios basta. Cuando tú llegas a tener a Dios en el centro de tu vida, entonces sientes la presencia de Dios como una fascinación plena. Te llena todo tu ser. Es la alegría de poderte encontrar con aquel Dios a quien vas a poseer eternamente. Y cuando esperas el juicio particular, el momento de tu salida de este mundo, lo esperas con gozo, porque sabes que vas a encontrar a un justo juez que te va a juzgar en el amor y que va a recibir tu ofrenda de amor, y que tu corazón que amaba al Señor va a volar a los brazos de tu Dios, porque es el momento en que tú puedes volar a los brazos de Dios cuando llega el juicio particular, el momento de tu salida de esta vida. Querido hermano, cuando llegas a amar a Jesús, y esto es lo que hoy te quiero gritar a tu corazón, debes amar a tu Dios. Si el mundo amara a su Dios, si las prisiones de amor que son cada uno de los sagrarios donde Cristo está sacramentalmente oculto, y son las prisiones de amor donde Jesús está vivo y presente, si estos lugares fueran lugares de palpitación de los corazones humanos que van al encuentro de su Dios, qué distinto sería el mundo en el que vivimos. Cómo gozaríamos hasta de los climas, hasta de la naturaleza. Porque debes saber, querido hermano, que cuando tú compartes con tu Dios el amor, entonces tú puedes también actuar, influir para que la naturaleza entre en armonía. Porque cuando el pecado del hombre destruye en su corazón la gracia de Dios, la misma naturaleza se ve afectada, porque el pecado tiene también una repercusión social y cósmica. El cosmos mismo está afectado por el pecado del hombre. Dios te ha llamado para la felicidad plena, y solamente en el amor, en la intimidad con el Señor, encontrarás esa felicidad plena. Nuestro Señor nos da una llamada en Mateo 19:21. Fíjense qué hermosas palabras de nuestro Dios. Si quieres ser perfecto, ve, vende tus pertenencias,
dáselas a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Sal a los caminos y a los cercados e invita a otros a que vengan para que llenen mi casa, para que llenen el banquete, dijo un día el Señor en Lucas 14:23. Querido amigo, esa es la llamada de tu Dios. Hoy el Señor te llama a participar del banquete de la vida, para que llegues al juicio particular y ahí experimentes el compartir con Jesús la alegría de vivir, la alegría de experimentar su presencia viva, la alegría del abrazo eterno cuando llegue el final de tu destierro. Si quieres ser perfecto, vende lo que tienes. Y aquí quiero hacer una reflexión muy importante, mi hermano. Cuando tú llegas a descubrir la grandeza del amor de Dios, entonces ya todo lo sientes como una basura, como lo decía San Pablo, por tal de ganar a Cristo. Sientes que los bienes de este mundo no valen nada comparado con la sublimidad del don de Dios, de la grandeza de Jesucristo. Todo te parecerá una basura cuando tú llegues a encontrarte, cuando tú llegues a experimentar la cercanía y la grandeza del amor de Cristo Jesús. El amor no es amado. Jesucristo, el Hijo de Dios, no es amado. Y ese es el gran problema, el gran misterio del que el hombre se esté muriendo, se esté destruyendo y esté destruyendo este mundo, porque el hombre ha perdido ese amor de un Dios que es el centro de todo el universo. Dice el evangelista San Juan que por Cristo el Señor han sido creadas todas las cosas del cielo y de la tierra, las visibles, las invisibles, los tronos, las dominaciones, las potestades. Todo ha sido creado por Él y para Él. Él es el centro de toda la creación y ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua proclamará que Jesucristo es el Hijo de Dios, para la gloria de Dios Padre. Esa es la grandeza del amor de Dios. Cuando tú llegas a sentir que Cristo ha conquistado tu vida, que Cristo ha entrado y se ha metido hasta lo más íntimo de tu ser, es entonces cuando eres capaz de saborear, de gustar las delicias de tu Dios. Entonces, no necesitas ni siquiera pedir, porque antes de que me lo pidan, ya se los habré concedido. Sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. Muchas personas, mis queridos amigos de María Visión, Luz Católica, queridos amigos de que están aquí presentes en estos ejercicios, hoy vibrando con la experiencia del Dios de la vida, yo te quiero decir que la causa principal por la que el hombre ha perdido el sentido de su vida y se está sumergiendo en el vacío y en la nada, es porque ha sacado a Dios de su corazón y no tiene a Dios como centro de su vida. El día en que tú ames a tu Dios y te entregues a Él, no necesitas ni siquiera orar, porque aunque no le digas nada, Él sabe que lo que necesitas antes de que te lo pida, se lo pidas. Hay personas que me han dicho: Padre, tal vez muchos de ustedes lo habrán dicho alguna vez, es que Dios no me oye, es que Dios no me escucha. Y yo te digo claramente y con toda verdad, no es que Dios no te escuche, es que tú le has cerrado las puertas de tu corazón al Dios de la vida. No es Dios el que no te escucha, eres tú el que no has querido ya escuchar la voz del amado. El Señor que está a la puerta y llama, así lo dice la palabra de Dios: mira que estoy a la puerta y llamo, si alguno me abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. Así lo dice el Señor, y el Señor no falla, sus promesas son eternas. Cuando un alma se abre al amor de Dios, qué sublime misión, qué sublime experiencia. Abrirse al amor de Dios es la más dulce de las experiencias. Teresita, la preciosa niña, la hermosa Teresita del Niño Jesús y la Santa Faz, cuando recibió a Jesús por primera vez en su corazón, lo primero que ella escribió en su autobiografía: qué dulce fue el primer beso que Jesús le dio a mi alma. Y decía, continúa diciendo ahí Santa Teresita: ya no éramos dos, ya Jesús y yo éramos uno. Y San Pablo, que llegó a experimentar esa grandeza del amor de Jesucristo, dice: para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia.
Vivo en el amor en el Dios que se entregó por mí, del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Vivo en el Señor que ha dado su vida por mí. Cuando tú y yo podamos decir desde el fondo de nuestro ser, ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí, es entonces cuando puedes hacer que el mundo sea un poema de amor, cuando vienes a hacer que el mundo quede bendecido con la presencia de tu Dios. Seguir a Jesucristo es ser radical aún frente a nosotros mismos. Seguir a Cristo tiene sus implicaciones. ¿Cuáles son las principales implicaciones? Seguir a Cristo implica desaparecer nosotros para que Cristo viva. Desaparecer significa ya no vivir yo. Y lo dice nuestro mismo Dios en Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue cada día con su cruz y sígame. Cargue cada día con su cruz y sígame. Y aquí quiero tocar un punto que me parece, mi querido amigo, hermano, muy importante y capital para nuestra vida. Saben ustedes, mis queridos hermanos, que el mundo se ha redimido por el amor de Jesucristo que está clavado en la cruz. El mundo se ha salvado por la sangre redentora de Cristo que ha brotado de sus benditas llagas. Y el mundo se seguirá redimiendo y se seguirá salvando por el sacrificio de la cruz de las almas generosas que quieran aceptar la cruz de Jesucristo. Porque el mundo no se puede salvar por el camino cómodo y fácil, egoísta y ególatra de buscar los placeres y las cosas mundanas y materiales. Por ese lado, decía el apóstol Pablo, hay muchos que viven como enemigos de Cristo y esos tales van a la muerte, van a la destrucción. Pero a mí, líbreme Dios de gloriarme en otra cosa que no sea en la cruz de mi Señor Jesucristo. Estoy crucificado con Cristo, pero vivo yo, no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Y cuando en la vida de la iglesia Dios ha querido seguir salvando al mundo, lo ha salvado mediante aquellos instrumentos que son almas víctimas que han vivido los dolores de la pasión de nuestro Señor. Hay en la historia de la iglesia, particularmente en el siglo pasado e inicio de este siglo, y no dudo que hoy hay en la iglesia almas víctimas, personas que nuestro Señor visita porque se dejan visitar por el premio más grande y más hermoso, que es el premio de compartir la misma cruz de Cristo para la redención del mundo. ¡Qué premio tan hermoso! ¡Qué luz tan brillante deben tener en el cielo esas almas que merecen recibir los dolores de la pasión del Señor! Como el glorioso Padre San Pío de Pietrelcina, a quien un día nuestro Señor le dijo: sentirás agudo el dolor en el cuerpo, pero más agudo en el alma. ¿Cuántas veces me habrías abandonado si no te hubiese crucificado? En la cruz se aprende a amar, y yo no la doy a todos, sino solo a las almas que más quiero. A Santa Teresa el Señor le dijo: así trato yo a mis mejores amigos. Cuando Teresa estaba expresando su dolor, su cruz que estaba viviendo en muchos aspectos de su vida. Es un gran misterio, el misterio de la cruz, el misterio del dolor, que el mundo de hoy no lo entiende, no lo entiende. Queridos amigos que participan de este momento de reflexión, en cualquier lugar del mundo donde en este momento estés presente, yo te digo que no puedes encontrar la salvación mientras no te abraces a la cruz de Jesucristo. No podrás colaborar con Cristo en la obra de la redención mientras no seas capaz de llevar al mundo, unido a Jesucristo, el mensaje de la vida en el dolor de la cruz. Completo, decía el apóstol Pablo, completo en mi carne los dolores de la pasión de Jesucristo en favor de mi pueblo, de que es la iglesia. ¿Cuántas almas hoy no quieren ser premiadas? El mayor premio, el mayor regalo es
la cruz. Y no lo quiere hoy el mundo. Por eso el mundo se está perdiendo muchas almas, por falta precisamente de abrazar con amor la cruz de cada día, el sacrificio de Cristo en el camino que nos lleva a la vida. En este seguimiento de Cristo, la llamada es a vivir en la eternidad. A vivir de eternidad es un don de Dios, es un don irrevocable, pues es fundamental el amor, que es más fuerte, con una fortaleza eterna. El amor es fiel, como lo testifican los salmos. Nuestra entrega debe ser total y no parcial, y además una entrega absoluta. Hoy, mi querido amigo, ha llegado el tiempo de la fidelidad y del amor. En un mundo en el que se habla tanto de infidelidad y que se vive tanto la experiencia de la infidelidad, de matrimonios y de familias que se están deshaciendo, que se están destruyendo, en un mundo como hoy que reina por todas partes la muerte, la autodestrucción y destrucción de todos los que te rodean, es ahí donde Dios te llama a la fidelidad y al amor, a todavía creer en el amor, a creer en la fidelidad de Dios. Dios sigue siendo fiel y Dios seguirá siendo fiel, porque Dios es el Dios de la fidelidad. Y cuando tú te unas al Dios de la fidelidad, entonces vas a ser capaz de vivir esa fidelidad divina. Sublime es optar por Jesucristo. Quien lo hace ya considera todos los bienes de este mundo como nada. Todo lo tengo por basura, decía el apóstol Pablo, lo hemos mencionado ya en Filipenses capítulo 3, versículo del 7 al 8. Y Mateo 8:20 dice, cuando habla del seguimiento de Cristo, de cómo vale la pena seguir a Jesucristo, dice que las raposas tienen madrigueras y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Querido amigo que vives en este mundo que te ofrece tantas fascinaciones. Hoy es un mundo fascinante. Por todos los lados se te ofrece prosperidad, prestigio, poder, dinero, placer, bienes materiales, futuro y dichoso. Para de sufrir, no tienes por qué andar sufriendo, lleva una vida cómoda y fácil. Vamos, aquí te soluciono tus problemas. Mira, te echo las cartas, te adivino la suerte. Vas a ver que tienes mucha prosperidad por delante. Vas a ver que te va a sonreír la suerte. La dicha va a reinar por todos lados. Son las tentaciones que Satanás un día le puso a Jesucristo, el Hijo de Dios. Mira, te doy todos los reinos del mundo si me adoras. Mira, aviéntate de aquí del templo, porque los ángeles van a recibirte para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Mira, convierte estas piedras en pan para que no tengas hambre. Mira, son las mismas tentaciones. Y Jesucristo, ¿cómo venció las tentaciones? Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Y así sucesivamente. Hoy el Señor también te llama a vencer al mal con el bien, a que puedas llegar al final de tu vida, de este destierro, y puedas llegar a tu juicio particular. ¡Qué hermoso! Porque vas a llegar a tu juicio particular entregándole a las manos del Señor un verdadero ramillete de acciones que han salido desde el corazón de Dios, porque tú has seguido a Cristo. Y yo te digo, para que tu juicio sea un juicio de amor y de dicha, tienes que optar de hoy y para siempre por la persona de Jesucristo. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Jesucristo no envejece, es el eterno joven, el que te hace feliz, el que te da la verdadera felicidad y no la felicidad de este mundo. Un día a Santa Faustina Cohuastla, la misionera, la mensajera de la Divina Misericordia, nuestro Señor a esta santa le mostró una visión mística, y ella estaba en oración
y nuestro Señor le mostró dos caminos. Un camino bordeado de flores, un camino muy lleno de halagos, un camino muy agradable, muy confortable, lleno de confort, como se dice ahora, lleno de dichas, de placeres. Iban una gran multitud caminando por ese camino, pero toda aquella multitud iba muy entretenida, divirtiéndose en banquetazos, en diversiones, en todo lo que le daba gusto a su cuerpo, siguiendo los mandamientos de aquellos del perezoso. Primer mandamiento es: amarás a tu cama más que a ti mismo. El segundo mandamiento: si ves a tu prójimo trabajar, no le ayudes. Calma, nadie se ha muerto por descansar. El día se hizo para descansar, la noche para dormir. Pura felicidad, pura tranquilidad. No hagas nada, mira, llévatela muy placentera. Te invitan unas copitas, pues órale. Si el trabajo es salud, mira, ni lo toques. El trabajo es salud, que trabajen los enfermos. Mira, el trabajo es sagrado. El trabajo es sagrado, mejor no lo toques, es sagrado, ¿para qué lo tocas? Así puro de eso, ¿no? Felices. Pero los que iban caminando por ese camino, llegaba un momento en que se les acababa el pavimento, se acababa el camino. Y lo curioso es que no lo advertían, no se daban cuenta. Cuando acordaban ya, bajaban como rayo y ya los esperaba el abismo y ya estaban ahí unas espantosas figuras, que pues deben ser desde luego los demonios, que atrapaban a aquellos que caían incautos sin darse cuenta y eran atormentados por toda la eternidad. ¿De qué les sirvió aquel breve tiempo? Un tiempo muy breve de existencia, de diversión, de gustos, si después se abría un abismo para ellos y quedaban irremediablemente sepultados en el abismo de la reprobación. Y así lo vio Santa Faustina. Y se llenó se impactó de ver aquel espectáculo tan terrible, de ver cómo aquellas almas, sin darse cuenta, caían en el abismo. Pero vio también otro camino. Era un camino estrecho, lleno de espinas, de piedras, rocas cortantes que le cortaban a algunos de los que iban caminando, les sangraban la planta de los pies. Aquellos que seguían aquella poesía que yo alguna vez les he proclamado: ¿qué te detiene, luchador? Avanza, avanza sin cesar. Mientras tu pecho abriga una esperanza, no debes desmayar. Eso que hoy a mitad de tu camino y atacando te ves, mañana como triunfa tu destino, de rodillas caerá ante tus pies. Antes de entrar al tu vuelo ensaya y prueba tu vigor, pues para escalar con triunfo el Himalaya se necesitan alas de candor. Si las tienes, en vano la ignara muchedumbre se opondrá, pues quieran o no, la nieve de la cumbre tus pies alfombrará. No te canses lo largo del calvario, ni te arredren los golpes del dolor, pues para que brote el fruto es necesario que se extinga la flor. El pesar ennoblece, más fulgores da en la sombra la luz. Tiberio expira en un tálamo de flores, mientras Cristo muere en afrentosa cruz. No escuches la voz de tu marasmo y hasta la cumbre ve, pues no hay espada mejor que el entusiasmo, ni armadura más firme que la fe. Y aquellos hombres que veía Santa Faustina, aquellas almas que caminaban con gran penar, con gran dolor, al final se encontraban con la cumbre, la nieve de la cumbre, que era aquella luz blanquísima, hermosísima, y salían todos los ángeles y los santos y los recibían y entraban al banquete eterno, y para nada se acordaban ya de los sufrimientos que habían vivido, porque habían pasado ya la prueba y ahora estaban gozando de lo que habían cosechado. Qué hermosa es la experiencia de quien camina hasta la meta. ¿Verdad, mis queridos amigos, querido hermano que participas en este momento de reflexión? ¿Verdad que vale la pena, aunque se corten, aunque se laceren tus plantas, aunque hieran las piedras del camino? Sin embargo, saber que te espera hacia el final de este breve destierro el gozo eterno de tu Dios, donde vas a gozar con Él por toda la eternidad, porque antes has vivido en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo, ¿verdad que tenía razón? Cuando decía: para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia.
¿Verdad que el apóstol Pablo estaba en lo justo al decir, todo lo tengo por basura por tal de ganar a Cristo? ¿Verdad que tenía razón San Pablo cuando decía, líbreme Dios de gloriarme en otra cosa que no sea en la cruz de mi Señor Jesucristo? ¿Verdad que vale la pena gritar a este mundo, al mundo de hoy que se va perdiendo por los caminos cómodos de la perdición y que va a abrirse para él el mundo del abismo? Un día los pastorcitos de Fátima, aquellos niños tan hermosos que vieron a la Santísima Virgen María, les tocó ver el infierno y vieron los tormentos del infierno. Ya veremos cuando tratemos el tema del infierno. Vieron los tormentos del infierno y vieron algo muy terrible, muy terrible. Vieron, y Sor Lucía hacía la comparación, que como en el otoño, cuando viene un viento recio, arrebata las hojas y las tira al suelo vertiginosamente, así caían a cantidad de almas en el infierno, como las hojas arrebatadas por el aire, y los demonios las atrapaban y las atormentaban por toda la eternidad. Y dice Sor Lucía, decía Sor Lucía, que ahí ellos, si no hubiera sido porque la Virgen los visitó y por la alegría de ver a nuestra Madre, se hubieran muerto de espanto de ver aquellos tormentos. Después Francisco, el beato ya Francisco, hacía tantas penitencias que cuando le daban a él para ir a cuidar los rebaños, le daban su lonche, no se lo comía, lo compartía con los demás pastorcitos, porque decía, no quiero ya que más almas se pierdan. No es posible que tantas almas estén ahí sufriendo tan terriblemente. Pero mi querido hermano, ¿sabes tú? Si en tu corazón no te duele que las almas se pierdan, es porque no tienes el amor de Dios. El que no ama a Dios no le importa que los demás se pierdan, pero al que ama a Dios le duele hasta la médula de los huesos saber que hay almas que se están perdiendo. Le duele en lo más íntimo de su ser que hay almas que se pierdan, porque ama a Dios. Como tú y yo tenemos que pedirle a Dios de rodillas que nos dé la gracia de amarlo. Dame, Señor, la gracia de amarte de tal manera que me duela que aquellas almas se pierdan. Un día Santa Teresita del Niño Jesús, volvemos a Santa Teresita, supo por la noticia del periódico que habían sentenciado a muerte a un criminal, a un pecador, muy mal pecador, era un criminal. Lo habían sentenciado a muerte, le iban a cortar la cabeza. Aquel hombre se llamaba Pranzini. Y cuando Teresita supo, se llenaron sus ojitos de lágrimas y su corazón de gran dolor. Y se va corriendo al sagrario donde Jesús está, vivo. Y ahí delante del sagrario se arrodilla y le dice, mi Señor, no es posible que ese hombre se vaya a ir al infierno, porque si ese hombre muere en pecado, se puede condenar, porque es un criminal. Tú, mi Señor, por él derramaste tu sangre, no se va a perder. Tú en este momento me vas a conceder que le perdonaste ya sus pecados. Y aunque él, ese hombre, haya cometido todos los pecados que cometió, tú en este momento, por el poder de tu sangre preciosa, le perdonas sus pecados. Y aunque él no diera señales de arrepentimiento, yo creo que tú le perdonaste y le vas a llevar al cielo. Pero para que yo sienta la alegría de que tú me escuchaste, me vas a conceder que este hombre, al acudir a la ejecución, que le van a cortar la cabeza, tome un crucifijo y lo bese por 3 veces, con gran arrepentimiento. Y nuestro Señor le concedió a Teresita lo que le pidió. Y aquel hombre va a la muerte. ¿Pero qué pasó? Cuando llega para que le corten la cabeza, antes ya le había dicho al sacerdote capellán del ejército, que seguramente le dijo
que le diera la absolución de sus pecados y le pidió el crucifijo y lo besó por 3 veces. Se cumplió así lo que Teresita le había pedido a nuestro Señor. Aquella alma se salvó. Y decía por ahí un padre del seminario que se llamaba Miguelito, su cabeza cayó al suelo cuando se la cortaron, pero su alma voló al cielo. Como el buen ladrón que estaba ahí a un lado de Jesús, que le dijo al Señor: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Este es el amor del corazón divino de Jesús. El corazón divino de Jesús tiene un corazón que ama, un corazón ardiente y que desea perdonarte a ti, mi querido amigo, que participas en esta meditación de ejercicios espirituales. El Señor quiere a ti también arrebatar tu corazón del pecado para llevarlo a la vida de gracia, para que tú también, como aquel criminal, puedas recibir el dolor de tus pecados y besar a Jesucristo, que entregó su vida por ti. Pero también para ti, mi amigo que escuchas, que participas en esta meditación, debes darte cuenta que estás llamado a arrebatarle al demonio muchas almas, a entregar tu vida por la conversión de los pecadores, a orar por otros hermanos que se están perdiendo. Cuando los pastorcitos de Fátima vieron el infierno, la Virgen les dijo: este es el lugar donde van muchos de mis pobres hijos, porque no hay quien ore y se sacrifique por ellos. Es el problema. Faltan almas misioneras como Santa Teresita, como los grandes santos. Podemos hacer aquí una lista interminable de santos. Los santos son aquellos que supieron encontrar a Dios y supieron descubrir en el amor de Dios un reto para su vida misionera. Estamos llamados a ser misioneros, a llevar a todas partes la llamada del corazón de Dios, a decir a este mundo que solamente Dios tiene la respuesta, que la respuesta no la va a encontrar ni en las armas, ni en el placer, ni en el narcotráfico, ni en la delincuencia organizada, ni en ninguno de los campos de muerte. Ahí no vas a encontrar la vida, solo la destrucción eterna. Pobres almas que mueren sin los auxilios espirituales y cerrados a la gracia de Dios. Qué terrible debe ser el juicio para estas almas. Un juicio terrible. Ver a Dios y no tener el alma llena del amor de Dios es la peor derrota de la existencia humana. Es el momento más dramático y doloroso en el que el hombre no tiene a Dios. Creo que eso es lo que tú necesitas, mi hermano, abrirte al amor de Dios, abrir tu corazón. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Es tiempo, mi querido amigo, mi querido hermano, de darle la espalda al mundo y la cara a Dios. Es tiempo de darle la espalda al mundo, ese mundo que no te va a hacer gracioso, ese mundo que te está dando solamente la muerte. Es el tiempo en que le des la cara a tu Dios que te da la vida. Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Cuando Jesús predicaba el Evangelio y hacía andar a los cojos, demostraba con ello que Jesús era el camino. Cuando Jesús le daba la vista a los ciegos, demostraba con ello que Él era la luz que venía a este mundo. Cuando Jesucristo resucitaba a los muertos, demostraba con ello que Él es la vida. Yo soy la vida. Tener a Jesucristo es encontrar un tesoro. Dice el Evangelio que aquel que ha encontrado un tesoro vende todo lo que tiene y se queda con el campo para quedarse con el tesoro. Vender lo que tienes significa vender tus egoísmos, vender tu soberbia, vender tu amor propio, vender tus ilusiones torpes, las cosas que no te dan felicidad. ¿De qué te sirven los placeres de la carne, los deleites de los ojos, de los sentidos, la pornografía, la violencia? Todo ello te está enlodando.
Yo les he dicho algunas veces, mis hermanos, y hoy se los digo aquí, muchas veces lamentablemente caemos en aquella imagen triste de, alguien decía por ahí que nos parecemos muchas veces a los cerdos, a los marranitos. Los marranitos no pueden estar limpios. Ustedes los bañan, les ponen talco, los perfuman. Hagan la experiencia de perfumar a un cerdo, a un puerquito, de bañarlo y perfumarlo, y verán cuánto les dura el lavado, bañado y perfumado. Muy pronto se va a volver a revolcar en el lodo. También los puerquitos no pueden ver para arriba, siempre andan viendo hacia abajo, solo tienen la mirada clavada hacia abajo. Si ustedes levantan el hociquito a un puerquito para que vea un avión cuando pasa, lo que va a hacer es cuí, 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 y van a tener que soltarlo y seguirá viendo para abajo. No le va a resultar muy agradable que le levanten la trompita para arriba. Ve para arriba, no es posible. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo? No queremos ver hacia los bienes del cielo. Decía el apóstol Pablo, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de ahí arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Saborea los bienes del cielo y no los de la tierra. ¿Cuántas veces el Señor nos lava con la gracia del sacramento de la penitencia, la confesión? Nos lava el alma, pero luego ¿qué pasa? Volvemos otra vez a enlodarnos, porque seguimos buscando el pecado. Como el puerquito que después de que lo bañan, lo limpian, lo cambian, lo perfuman, lo sueltan y se vuelve a revolcar. Esa triste realidad del hombre no puede seguir existiendo. Es por eso que hoy el Señor te hace una llamada muy fuerte para que te restablezcas, para que vuelvas a la vida, para que recuperes tu verdadera identidad. Estamos llamados con una llamada de eternidad, con una vocación de eternidad. Vocación sublime es la vida de Jesús, la realización plena que hace de nuestra existencia temporal y que sea un poema de amor. Es una vida que se prolonga y se planifica en la eternidad, cuando disuelta la morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Qué hermosa es la experiencia del Dios de la vida. Por eso, mi querido hermano, en estos últimos momentos de nuestra reflexión, yo quiero invitarte para que dirijas hacia Él tu mirada de amor, para que entremos en un momento de oración, para que les digamos a nuestro Dios que queremos vivir los bienes del cielo y no los de la tierra. Y yo los invito a dar gracias a nuestro Dios por esta meditación, y lo voy a hacer con una oración que yo escribí en este libro, que es los temas muerte, juicio, infierno y gloria. Oh Dios y Padre, Señor dador de vida, nuestro corazón se regocija en ti y lleno de gratitud te glorifica por haberme creado. Eres tú la fuente de toda existencia. Eres el que eres, y creando te manifiestas como Dios, pues tu esencia es creación y vida eterna. Tu silencio eterno irrumpió en un cántico de amor al darnos la vida. Gracias, mi buen Padre, Dios, porque existiendo en el tiempo, tengo la certeza de que por tu infinita misericordia será lavada mi alma con la sangre del Cordero Eterno, que es tu Hijo muy amado Jesucristo. Al fin de este breve destierro, confío en que me permitirás volar a tus brazos paternales, para que mi pequeño ser cante eternamente tus bondades en el cielo. Gracias, mi bondadoso y amoroso Padre, por la vocación que diste a mi vida. Conserva en mí tu vida divina, por el poder de la sangre de tu Hijo. Guárdame en el sagrado corazón que eternamente te agrada, el de tu Hijo y el de tu hija bendita, mi Madre gloriosa, la siempre Virgen María Inmaculada. Madre, para que no te pierda nunca, cumpliendo el gran anhelo de tu corazón eterno y paternal.
Amén. Padre lleno de amor, mira a tus hijos que han participado en esta meditación. Entra en sus casas, en sus hogares, donde hoy, por María Visión, Luz Católica, por el medio de la presencia aquí en esta meditación, reciben tu bendición. Bendice sus hogares y sus familias en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga.